¿Cómo andan, queridos y queridas amantes de la filosofía? Vamos a introducirnos en el problema del universal. Si bien dijimos que la filosofía medieval habló de un conjunto inabarcable de temas, habló de toda la realidad y todo lo que hay en la realidad, problemas nociológicos, problemas ontológicos, problemas éticos, problemas políticos, cuestiones acerca de la naturaleza o del movimiento, de los entes compuestos de materia y forma y materia que generan un compuesto corpóreo, hablaban de las cuestiones religiosas. El gran tema que está por detrás y sobre todo que se fue desarrollando con mucho ímpetu a través de esta fuerza que fue logrando la lógica aristotélica hasta que llegó también su física y su metafísica, es el tema del universal. Ya lo había planteado de alguna manera Sócrates, el problema del universal, de forma incipiente. Lo plantea después Platón, no es lo mismo la forma platónica del eidos que el universal propiamente, pero nos ayuda a entender que está más o menos por ese camino. Aristóteles también nos habló de la forma y nos habló de cómo la inteligencia del ser humano podía entender o no esa forma, que era el conocimiento verdadero, incluso para Aristóteles lo trabajamos. Decíamos que la usía se podía decir de tres maneras: se podía decir como acto y como potencia, se podía decir como usía o accidente, y se podía decir como verdad y como mentira, ¿no? Y en ese cuadro que vimos, o esa reflexión que hicimos en torno a la lógica, hablamos de la capacidad del ser humano, según Aristóteles, de expresar y de pensar la realidad. El universal tiene que ver con eso, básicamente, ¿no? ¿Existen los universales? Es decir, un término que es capaz de expresar a toda otra serie de entes. Cuando uno dice lo humano, que todos nosotros somos, los que están viendo este video, somos seres humanos. ¿Qué es lo humano en el fondo de todos nosotros? ¿Qué es? Porque somos todos distintos, de eso no hay duda. Hay un principio de individuación que nos hace a cada uno de nosotros individuos distintos. Pero ¿qué es entonces la humanidad en eso que somos todos distintos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que hace a todos los perros perros, y que cuando pensemos en nuestra cabeza acerca de eso que decimos que es un perro, aparezca el término perro en nuestra cabeza? ¿Qué es la perreidad de todos los perros? Y así podemos seguir con cualquier ente que se nos ocurra. La arboleidad de los árboles, la blancura de lo blanco y así sucesivamente. Vamos a ver las notas de clase en torno a la cuestión del problema universal. ¿Qué es el universal? ¿De qué se trata este problema? Bueno, cuando respondemos a la pregunta ¿qué es este ente que está delante de nosotros ahora?, nos preguntamos, ya esto lo tenemos que resaber por su esencia, ¿no? ¿Qué es esto? La respuesta es en su esencia. ¿Qué es esto? Una computadora. Su esencia es la computadora. Y en el fondo, ese término computadora se puede utilizar para todas las computadoras del mundo, ¿no? Nadie dudaría que una computadora es una computadora. Y por lo tanto, utilizamos el mismo término computadora para hablar de una multiplicidad de entes que en el mundo y que le ponemos el nombre computadora. Otro de los ejemplos es, esto es un murciélago, esto es un árbol, esto es un ser humano. Pero esto nos lleva a un nuevo problema en relación con la tradición griega. Y ya en esto somos expertos porque hemos visto a los grandes pensadores griegos, los grandes padres de la filosofía, los que hacían filosofía de verdad según Nietzsche. Con los pensadores antiguos nos preguntamos lo siguiente: ¿qué es lo común a todos los entes que pueden ser llamados bajo el mismo universal? Como por ejemplo dijimos con la computadora. ¿Qué es
eso que decimos computadora y que podemos aplicar a una infinidad de términos que consideramos computadoras. Lo mismo dijimos de la humanidad, que es lo humano en todos los seres humanos a los que llamamos seres humanos. ¿Cuáles son las características propias de esos entes a los que les corresponde ese universal particular? ¿Qué es lo común a todos los seres humanos que englobamos bajo ese término ser humano? O lo mismo con las computadoras. ¿Qué es lo común a todas las computadoras que englobamos bajo ese término computadora? ¿Cuáles son las características entre todos los seres humanos a los que llamamos seres humanos? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la computadoreidad? No sé. Hay varias posibilidades para responder o varios caminos de respuesta a esta pregunta. Cuando uno va a responder a una pregunta, se fija todos los caminos posibles para responderla y se queda generalmente con la mejor de las respuestas. Pero en el fondo las preguntas nos marcan o nos exigen plantear el escenario de caminos de sus respuestas. Primera posibilidad o primera vía de pensamiento en torno al universal. ¿El universal es un nombre? ¿Es algo, una cosa que inventamos para referir determinados entes, pero no pertenece al ente, sino que está en nuestra cabeza? Es decir, ¿es solamente una cuestión lógica el universal? Vemos que se parecen determinados entes, determinadas cosas o personas, y entonces decimos, mira, estos animales me parece que son todos murciélagos. Entonces invento un término, murciélago, y digo que todos los que se parecen a esta especie particular, que para mí lo bauticé murciélago, todos los demás que se parezcan a eso serán murciélagos. Lo mismo con el ser humano, es decir, el primer ser humano vio a otro ser humano, dijo, esto es un ser humano, y por lo tanto todo lo que se parece a eso va a ser un ser humano. Es decir, no existe nada en los entes, en este caso en los seres humanos o en los murciélagos, que haga que sea ser humano o murciélago, sino una mera construcción lógica. La otra vía para recorrer, la que va a tener como varias vías internas, es si existe realmente. Podemos pensar que el universal existe y que el universal está en el ente corpóreo, es decir, está en el murciélago. Hay algo en el murciélago que lo hace ser murciélago. Hay algo en los seres humanos, por más distintos que sean entre sí, que los hace ser seres humanos. Y que eso está corpóreamente en los entes corpóreos, los que tienen materia y forma. La otra posibilidad, dentro de este gran rango de que sí existen los universales, que no es solamente una cuestión de nuestra imaginación como la primera vía que vimos, es que en realidad sean inmateriales o incorpóreos. Es decir, a la manera del pensamiento, por ejemplo, del Platón de la República. Es decir, existe lo humano, pero en realidad hay nuances. Eso racional, que solamente puede captar nuestra mente, no lo corpóreo, esté en el ente, es decir, hay un principio racional en todos los entes que nuestra inteligencia puede captar y que hace que todos los humanos sean humanos. Algo así como la capacidad intelectual es capaz de captar la humanidad de los humanos, pero no hay nada en el cuerpo salvo un principio racional que está ahí para ser captado. La otra es que esté separado del ente a la manera justamente de Platón, del Platón de la República, ya dijimos no del último Platón. La primera opción sería el segundo Platón, mientras que la primera opción, el separado del ente, es el primer Platón.
¿sí? 4 caminos para recorrer la cuestión de lo ente. Quedémonos con las más extremas, como para reflexionar. Una es la que se va a llamar nominalismo, va a ser la primera, es decir, lo que tenemos, el lenguaje es una cuestión meramente de convención y de lógica. No expresamos la realidad con nuestro lenguaje. Esa es una opción. La segunda opción es con nuestro lenguaje expresamos algo de la realidad. Somos capaces, como seres humanos, de aprehender con H algo de los entes que nos rodean y nuestro lenguaje de alguna manera expresa la realidad tal cual es. Después, si eso que expresa está en el ente, si está separado, es de orden corporal o es inmaterial, ya habrá que ver cada pensador en particular. Pero van a ser las dos grandes escuelas, la escuela del realismo, la que dice que hay algo en los entes que el lenguaje puede llegar a decir y que la mente piensa, y que hay otros que son los nominalistas, los que dicen justamente que no hay nada en entes y que el lenguaje en realidad es algo que inventamos para ordenarnos. Definir el ser humano como un animal racional puede hacernos ver que la lógica aristotélica seguía teniendo peso y desarrollo en la época medieval. De hecho, Santo Tomás de Aquino tomará la misma división del alma humana que toma Aristóteles y justamente dice que el ser humano es ser humano porque tiene un alma racional, es especie racional, porque tiene un alma racional. Lo mismo que pensaba Aristóteles. En una primera aproximación podríamos decir que el término animal se refiere al género. Digo, en una primera aproximación porque si la queremos complejizar, también podría llegar a ser una especie si lo pensamos desde otra perspectiva y demás cuestiones. Y el término racional nos indica una especie. Es lo mismo, yo tengo el género perro y dentro de los perros tengo distintas especies de perros. Dentro de todos los animales tengo distintas especies de animales. En este caso, el racional, que es el ser humano. ¿Pero eso existe? ¿Hay algo en nosotros que nos hace animales y nos hace racionales? ¿O simplemente es una convención que adoptamos con otros y llamamos algunas cosas animales y dentro de esos animales nos gusta llamar a otros que son racionales? A saber, uno podría decir que lo común al ser humano, vos, yo, los otros que nos rodean, un oso polar, un ciervo, una ballena, es que somos del género animal. Pero no de la misma especie, ¿no? No somos ni una ballena ni un ciervo, sino la especie ser humano. Lo que nos distingue de los demás es nuestra especie racional. Entonces, lo que nos distingue un ente del otro, además de su género, es su especie. Pero eso racional, ¿existe o es un invento de nuestra inteligencia que aplicamos a todo lo que consideramos similar a nosotros para poder llamarlo de alguna forma y ordenar así la realidad? Recuerden entonces a Platón y a Aristóteles para ver qué decían con respecto a estos temas. Para pensar, el problema del universal es importante porque nos habla de nuestro lenguaje y de la relación que establecemos con el mundo a través de ese lenguaje. En otras palabras, ¿es el lenguaje el que ordena el mundo? ¿O el mundo ya está ordenado y el lenguaje expresa ese mundo ordenado?
¿Tiene nuestro lenguaje la capacidad de expresar el mundo? ¿Existe el género y la especie de alguna forma? ¿O es un invento nuestro para ordenar el mundo en géneros y en especies? ¿Podríamos vivir sin el lenguaje o todo sería un caos sin el lenguaje? Piensen. Piensen en el lenguaje en un sentido amplio, no solamente en palabras, para responder estas preguntas. ¿Podríamos vivir sin lenguaje? ¿Es capaz el ser humano de vivir sin expresar? Bueno, cuestiones para ir pensando las repercusiones de esto según la respuesta que demos a estas preguntas. Si no existe nada en la realidad y nuestro lenguaje es mera convención, entonces tranquilamente uno podría pensar que nuestro lenguaje puede ser utilizado a fin de cumplir nuestros deseos de índole más bien relativista, pragmático. Mientras que si nuestro lenguaje expresa la realidad, indica que hay un orden de la realidad y que por lo tanto no podemos ser relativistas y que nuestro lenguaje en el fondo tiene que tener una cierta lógica y la misma lógica que tiene la realidad. En uno el concepto de verdad va a ser lo que yo quiero que el concepto de verdad sea y en el otro va a ser la expresión de la verdad ontológica, es decir, la verdad lógica, la verdad de mi lenguaje, va a ser la verdad de la realidad porque la realidad es así. Esto nos lleva a un problema claramente nociológico. Cuando decimos humano, ¿todos los humanos decimos también lo mismo? Cuando yo digo humano, ¿estoy diciendo lo mismo que dice cuando dice humano un chino en China? Obviamente en su lenguaje, ¿no? Un búlgaro en Bulgaria, un turco en Turquía, cuando dice humano dice lo mismo que digo yo. ¿Es universal el concepto? La designación, lo que designa la extensión, la definición de ese término, ¿es la misma? ¿Decimos lo mismo cuando yo digo humano que cuando vos decís humano? Y esto también nos puede llevar a plantear otras preguntas, ¿no? ¿Por qué podemos decir que todos estamos de acuerdo en qué es un ser humano a grandes rasgos, pero prestamos atención a la traducción de ciertas palabras de un idioma a otro idioma? ¿Por qué a algunas cosas le prestamos atención a ver si dicen lo mismo y hay otros términos como que damos por sentado de que estamos hablando de lo mismo? Cuando decimos derechos humanos, dignidad de la persona humana, nadie se pone a preguntarse si a ver si en dignity o dignidad es absolutamente lo mismo. Damos por sentado que sí, otros términos que no. El lenguaje expresa algo de la realidad y algunas cosas son expresadas porque son más esenciales de forma más clara y concisa por todos y hay otras que no. ¿Qué decimos cuando decimos? ¿Nuestro lenguaje es capaz de expresar la realidad o no es capaz de expresarla? ¿Podemos decir algo de la realidad o es puro bla 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 que nuestra mente convencionó para poder ordenar la realidad? Si no existe principio de ordenación de la realidad, ¿la razón viene a cumplir ese principio? ¿La razón viene a ordenar el caos de lo que tenemos delante? Si el conocimiento es universal al menos en ciertas cosas, de hecho dijimos que nadie duda cuando decimos ser humano, por más que lo digamos en distintos lenguajes y todos entendemos lo mismo, es particular, es por convención, es común por naturaleza. En definitiva, ¿qué es el lenguaje?
Una cosa es que el lenguaje sea una convención, otra cosa es que el lenguaje sea capaz de expresar la realidad humana, con lo cual son dos cosas totalmente distintas. Definimos el lenguaje de dos maneras distintas si presuponemos que el lenguaje es capaz de expresar la realidad o que es una mera convención que utilizamos con otros para ordenar nuestra realidad. El problema del lenguaje nos lleva al problema de la realidad, nuevamente a lo ontológico. Estas cosas también las pensaban los medievales, por eso es injusto cuando desde el iluminismo, la luz de la razón de los modernos, siglo XVII, siglo XVIII, la luz del Renacimiento, se los considere como obscuros. Digo, nada tienen de oscuro los que piensan estas cosas. Al contrario, los iluminados parecerían ser los más obscurantistas cuando ponen como dogma que la razón es capaz de entender sin pensarlo la realidad entera. Si no pones en duda, si podés conocer la realidad, ¿quién es más oscuro de los dos? ¿Los medievales o los iluminados del iluminismo moderno? De hecho, si uno se pone a pensar, filósofos contemporáneos nos hablan de que por medio del lenguaje tenemos la chance de crear mundos. ¿Nuestro lenguaje es capaz de crear realidad? Pensemos la acción de los medios de comunicación en nuestro mundo, más allá de la Argentina. En general, los más media a nivel internacional. ¿Crean realidad? ¿El lenguaje la expresa o la crea? Porque es convención. En el orden moral, llamando de tal o cual forma un acto como bueno o como malo, y por lo tanto decimos que está bien hacerlo o no. ¿Eso tiene una connotación ontológica? ¿O estamos diciendo lo bueno y lo malo con el lenguaje porque sí? ¿Tiene peso decir que una acción es o decir que una acción es mala? ¿O estamos haciendo bla 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 por convención? Son dos cosas distintas, dos formas de ver la realidad distinta. Comprendamos que la realidad tiene un principio implícito o que la realidad no lo tiene. El lenguaje no es solo un problema lógico o lingüístico. El lenguaje es un problema de relación con la realidad y con los otros. Es un problema de nociológico, cómo conoce el ser humano cuando conoce, y un problema ético, cómo obra y cómo debe obrar el ser humano como ser humano. En el desarrollo del problema de los universales vamos a encontrarnos con los realistas, aquellos que, como dijimos, consideran que los universales existen, corpóreos, incorpóreos, ligados al ente o separados del ente, no importa, existen. El resto, los nominalistas, van a ser aquellos que van a decir que no existe, que es pura convención, aquellos que piensan que los universales son solo ideas de nuestra razón para ordenar esta realidad. Una cosa a tener en cuenta para estudiar la filosofía medieval es que por un lado debemos prestarle atención al lenguaje y a la lógica, y por el otro a la realidad y a esa capacidad que ese lenguaje tiene o no de expresarla. Una película interesante, que está buena de por sí, una de las mejores de su género, es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa les decía que aparentemente ese personaje principal, un escrito de Umberto Eco, hace referencia a Guillermo de Ockham. En la película que uno conoce está encarnado por Sean Connery. En este nombre de la rosa, ¿por qué se llama el nombre de la rosa? Porque justamente la primera palabra, cuando uno estudia latín, las desinencias del latín, cómo terminan las palabras en latín, se utiliza generalmente, vaya uno a saber por qué, la palabra rosa, 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 rosarum, etc. ¿no? Si es acusativo, nominativo, dativo, bueno, las distintas funciones que tiene la palabra en una oración. La gramática.
Cuando se dice el nombre de la rosa, se está haciendo referencia a esta idea nominalista, y de hecho este franciscano encarnado por John Connery, que hace referencia en principio, uno podría decir, a Guillermo de Ockham, hace referencia justamente a esto, que la realidad no puede ser captada porque no hay un principio en la realidad que el lenguaje termina expresando, sino que el lenguaje en el fondo es una convención, una construcción del ser humano. Películas Ágora, El nombre de la rosa, si les interesan, dos espacios geográficos distintos, uno más bien en Oriente, el otro más bien en Occidente, que nos muestran en 2 años bastante separados lo que pasa, con las cruzadas en el medio que también nos ayudan a percibir un poco cómo estaba la dimensión política y contextual del momento. La próxima clase, para no hacerlo más extensa, la próxima clase vamos a trabajar la cuestión de Santo Tomás de Aquino. Vamos a cortar acá para dejar aunque sea una clase de introducción a la filosofía medieval para que no se haga tan larga. Busquen entonces el principio ontológico de existencia de Dios de San Anselmo de Canterbury y busquen la crítica moderna a ese argumento de la existencia de Dios que plantea San Anselmo. Si quieren pueden ver alguna de estas películas para tener una idea un poco más acabada del contexto en el que se daban estas cuestiones. Y con eso cerramos entonces la clase de hoy y la clase siguiente nos enfatizamos propiamente en nuestro amigo Tomás de Aquino, que va a ser el filósofo por excelencia y el teólogo por excelencia del cristianismo, incluso hasta nuestros días en el magisterio de la Iglesia. Nos vemos entonces en la próxima semana en un nuevo pensador de la filosofía medieval.